Bien, vamos a un tema que viene en casi toda la prensa nacional, bien relevante. Un 42% de los escolares chilenos tiene una mala capacidad para trabajar en equipo. Esto según resultados de la prueba PISA. Sin embargo, un 93% de los estudiantes declaró valorar la colaboración con sus compañeros. Vamos a hablar sobre esta evaluación. Estamos junto a Patricio Felmer. Él es investigador del Centro de Investigación Avanzada en Educación, CIAE, de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Buenos días, Carla. A ver, quisiera partir preguntando por la importancia de PISA, porque esta es una prueba que nos va complementando los aspectos que están más medidos, que son los conocimientos, con este tipo de ámbito que a mí me parece relevante para tener una mirada como más integral de la educación, ¿no? Sí, bueno, la prueba PISA tiene una gran importancia porque es una prueba externa y que toman muchos países y nos permite ver dónde estamos en el concierto internacional. Desde ese punto de vista, la participación de Chile es muy relevante. Ahora, que se haya incluido en esa prueba esta área, digamos, de trabajo en equipo, en resolución de problemas, también es muy interesante porque pone si bien la prueba PISA tiene que ver con la matemática para la vida, el trabajo en equipo es muy relevante. Y tiene que ver también, me imagino, con el progreso del mundo. Entiendo que dentro de las habilidades del siglo XXI, que se suelen extrañar hoy día dentro de las salas de clases, una de las que está es el trabajo en equipo. Exactamente. Las llamadas habilidades del siglo XXI, la verdad que son principalmente habilidades de las personas para vivir en este mundo. Una de las novedades que traen las habilidades del siglo XXI, porque son habilidades humanas que han existido siempre, es que ahora se entiende que eso tiene que ser para todos los estudiantes, que quizás en otro momento se pensaba que esas deberían ser dominadas por los líderes. Ahora debería ser para todos los estudiantes. ¿Por qué es importante trabajar en equipo? ¿Por qué la educación debiese considerar este aspecto, tanto como para que PISA lo ponga dentro de su evaluación? Bueno, yo diría, por un lado, porque el mundo moderno requiere, pero yo diría una cosa mucho más básica. Nosotros somos seres sociables, nos gusta estar con otros, nos interesa estar con otros, por lo tanto, nuestro trabajo, nuestra diversión, nuestras actividades de todo tipo son con otros. Y muchas veces tenemos que juntarnos para resolver problemas de distinta índole. Por lo tanto, es fundamental para la vida humana estar con otros, trabajando con otros. Eso es trabajar en equipo. Chile sale bien, es que aquí siempre depende cómo miremos el vaso. Si nos comparamos con Latinoamérica, Chile sale bien parado dentro de la capacidad que tienen los estudiantes de trabajar en equipo. Pero cuando nos comparamos, por ejemplo, con la OCDE, con los países asiáticos desarrollados, obviamente salimos trasquilados, como suele suceder. Yo decía, 42% de los estudiantes tiene problemas para trabajar en equipo. Si eso lo tomamos solo en los niveles más bajos, el 62% tiene esos problemas. En los niveles altos, el 22% no cumple con esas competencias para tener un buen trabajo en equipo. ¿Qué tan instalada está la mirada del trabajo en equipo en la sala de clases chilena, en el sistema educativo, que tengo yo la sensación durante los últimos años o en gran parte de su historia ha estado mucho más basado en la competencia que en la colaboración? ¿Se está revirtiendo cuando uno ve que Chile, en Latinoamérica al menos, sale mejor parado en esta materia? A ver, aquí varias preguntas. El tema de la competencia y la colaboración, yo creo que a veces se piensa que trabajo en equipo no tiene que ver con competencia. La verdad es que todos los seres humanos, imagínate tú un equipo de fútbol jugando con otro equipo de fútbol, están compitiendo, pero están compitiendo en equipo. ¿Ya? O sea, una cosa no es contraria a la otra. Sí, ¿ya? toda la razón. Lo que pasa es que el trabajo colaborativo es poner a varias personas tras un fin. Ya, es que ahí cambia la pregunta, porque estamos hablando, y me corrijo a mí misma en el fondo, el sistema ha estado bien basado, creo yo, en la competencia individual. Exactamente, ahí sí estoy de acuerdo, y más que la competencia individual, pero también el trabajo individual, digámoslo en general. Tú vas a una aula típica chilena y resulta que los niños están trabajando individualmente y con un profesor generalmente o profesora que está al frente de la sala. ¿Ya? Esa es como la posición típica. Ese tipo de trabajo es individual y no fomenta para nada lo que es la colaboración. Incluso yo he podido observar que en muchas oportunidades se hace en la sala de clases, se ponen los bancos para trabajar en equipo, pero el trabajo en equipo es más o menos el siguiente. Se les da un problema a los niños, ¿ya? Y los niños y las niñas resuelven el problema primero solos y después discuten. Eso no es trabajo en equipo. El trabajo en equipo es cuando tú desde el comienzo te presentan el problema y te pones a trabajar en conjunto.
¿ya? Y eso en la sala de clase es extremadamente valioso, desde diversos puntos de vista. Desde el punto de vista cognitivo, por supuesto que es muy importante. Ahora, ¿por qué se ha hecho poco esto? Si uno lo compara y ve que faltan estas capacidades en el 42 si uno toma el promedio, en el 62 si uno toma los niveles más vulnerables y el 22 si uno toma los más altos. Yo tengo la sensación de que a veces los profesores pueden sentir que no se sabe cómo evaluar ese trabajo en equipo. ¿Puede haber ahí una explicación o no? Sí, yo creo que un ese puede ser prejuicio de que uno. va a haber algunos que trabajen y otros no, por ejemplo. Claro, eso evidentemente. Cuando tú evalúas el trabajo de un equipo por el equipo que termina primero, pero terminar primero significa que uno de los miembros del equipo termina primero, obviamente que ahí no estás haciendo un trabajo, o sea, algunos se han acochiguado, como decimos. A algunos les gusta trabajar en equipo con alguien que es rápido y bueno porque puede terminar más rápido. Pero cuando el docente cambia y dice que terminar un problema o terminar un trabajo significa que todos pueden explicar cómo se ha hecho, ahí cambia la situación. Porque ahí, si alguien termina primero, da lo mismo. Lo que importa es cuando todos pueden explicar cómo se hizo, cómo se realizó, cuáles fueron las razones y las decisiones que tomaron. ¿Ya? En consecuencia, el trabajo en equipo no es esto de que uno termine antes, que uno, depende de cómo tú lo plantees. Es interesante, ¿ya? Eso, porque ahí hay más relevancia entonces del proceso de resolución que de la meta alcanzada de resolver, digamos. Sí. Y además hay otra, o sea, siguiendo un poco con tu pregunta anterior, hay otro tema, es que muchas veces se piensa erróneamente que cuando se trabaja en equipo, quizás por eso que mencionamos anterior, que trabaja uno y los demás no trabajan, ¿ya? Que trabajar en equipo de alguna manera no permite que los estudiantes se desarrollen individualmente. Y eso es absolutamente falso. Uno sabe que cuando uno conversa con sus amigos, cuando uno conversa con otras personas, cuando uno discute y uno plantea situaciones, uno va tomando convicciones. O sea, el trabajo en equipo, no de alguna manera, permite al individuo fortalecerse, justamente porque en esa discusión de alguna manera va ganando de los demás, pero va afirmando su posición. Claro, y uno va aprendiendo del otro. Exactamente, el trabajo en equipo fortalece la individualidad y fortalece el equipo. Ya, por lo tanto, me imagino, aquí hay un desafío de seguir avanzando en este camino. Hoy día en las salas chilenas debiésemos tener mucho más trabajo en equipo. Sí, hay otro tema que también está en esto del trabajo en equipo, porque quizás no se hace en Chile. Las razones verdaderamente no las conozco desde el punto de vista científico, que se ha estudiado. La verdad que no conozco eso, pero uno observa, y es que existe una preocupación desde el director, directora del colegio, liceo, y hasta el profesor, profesora, que el trabajo en grupo o en equipo significa desorden, ¿ya? Si hay una sala de clase y están trabajando en equipo los estudiantes, necesariamente tiene que haber ruido, porque los estudiantes tienen que estar conversando. Si tú entras a una sala, están trabajando en grupo, en equipo, y nadie habla, es que no hay trabajo en equipo. El hablar y discutir sobre el problema, cómo hacerlo, distintas estrategias para resolverlo, es parte del trabajo en equipo. Por lo tanto, tiene que haber ruido, tiene que haber bullicio, tiene que haber discusión en el trabajo en equipo. Yo creo que la súper buena... bueno, sí, perdón. Y eso ocurre cuando los estudiantes están interesados en el problema. Porque ese es el tema clave, que lo que se le plantea al estudiante sea algo que los desafíe y de alguna manera los interese en trabajar. Es que de eso iba a hablar, me llama la atención la buena valoración que tienen los propios estudiantes según esta prueba del trabajo en equipo, esto de que el 93% le otorga valor y además que el 81% de ellos cree que su propia eficiencia mejora cuando trabaja en equipo. Por lo tanto, ellos no tienen este prejuicio de que a lo mejor es más desordenado, a lo mejor yo me aprovecho porque el de al lado tiene las habilidades y yo solo descanso. Ellos mismos ven que aquí hay una oportunidad de mejorar su rendimiento. Sí. Ese dato es extremadamente interesante. No sé si se le ha puesto la relevancia que tiene, porque cuando nos comparamos con los otros países, estamos sobre el promedio de la OCDE. O sea, nosotros tenemos un capital, nuestras personas, y eso nosotros lo hemos visto en nuestro trabajo también. Los docentes, los estudiantes, les gusta trabajar en equipo, y eso está reflejado ahí. Entonces, por ejemplo, hay otros países latinoamericanos, por ejemplo, Perú, que está al otro lado. Su estudiante baja valoración está por debajo de la equipo. OCDE, del promedio de la OCDE. Fíjate, o sea, no es un tema tampoco de país desarrollado, no. Entonces, ese capital tenemos que aprovecharlo. A los estudiantes chilenos, lo dice la OECD, pero también lo hemos visto nosotros en nuestro trabajo, en el Centro de Modelamiento y en el Centro de Investigación Avanzada en Educación, nuestro trabajo con una estrategia que tenemos de trabajo en equipo, hemos visto lo que les interesa y cómo les gusta trabajar en equipo. Sienten que ayuda,
Y eso se refleja ahí. Es un tremendo capital. Y es un tremendo capital no solo educativo, me imagino yo, también social. Cuando tanto se habla de una sociedad cada día más individualista, cuando supuestamente la tecnología te lleva a ser más individualista, parece como un contracíclico, contraintuitivo, incluso que uno vea que hay este nivel de valoración del trabajo colaborativo. Ahora, en Chile también hay otros procesos que me hacen pensar que es parte de nuestra cultura, es cosa de ver lo que está pasando con emprendedores, como hoy día tú tienes mucho más trabajo colaborativo, no sé si los niños, las nuevas generaciones vienen seteados de otra manera. ¿Cuáles dirías tú? Yo creo, o sea, por lo que hemos visto nosotros en el trabajo con los docentes, ¿Sí? Yo creo que es algo que hay, que existe. No solo en los estudiantes, en los jóvenes, digamos, en la nueva generación. Yo creo que hay algo que no se ha estudiado quizá y que aparece en este dato de que a los estudiantes, pero también a los grandes, les gusta trabajar en equipo. En Chile nos gusta trabajar, nos gusta estar con los otros haciendo cosas. Y es un tremendo capital. Ahora, ¿cómo aprovechamos este tremendo capital? Si pudiéramos como buscar cómo implementar, no sé, si nuevas metodologías, innovación, no sé si hay un contraste, una evaluación respecto de si esto que es valorado por los estudiantes, que a lo mejor tiene buenos resultados, se está o no aplicando en las salas de clases chilenas. Yo creo que hay atisbo de este trabajo, pero se requiere mucho más. Se trata de cambiar las prácticas docentes. Las prácticas docentes son cuestiones muy arraigadas. Si tú piensas que lo que uno ve en una sala de clase, un docente adelante, los niños individuales trabajando, sin hablar, esa práctica la vimos nosotros como estudiantes, la vimos en la universidad y la seguimos viendo en las escuelas. O sea, una práctica muy arraigada, ¿ya? Que contrasta con este interés de trabajar en equipo. Entonces, yo creo que hay que trabajar en la línea, en la formación inicial de docentes, trabajar, por supuesto, este tema con mucha fuerza, porque en la universidad se cambian las cosas, pero también en el desarrollo profesional de los docentes. Hay muchas posibilidades, nosotros tenemos bastante experiencia y hemos visto cómo esto empieza a cambiar el aula, empieza a cambiar la forma de pensar cómo se aprende y cómo se va avanzando en las distintas materias, en todas las materias. Ahora, también me pregunto yo cómo se miden estos procesos. Recién tú, Patricio, decías... Lo importante es, por ejemplo, el llegar a la resolución, el camino de cómo yo llego a resolver un problema, pero yo siento que todavía el sistema, no sé si solo el chileno, esta debe ser una crisis en muchos países del mundo, premia al que se saca buena nota. Hay un interés por la nota súper alto, a veces más que por el proceso. A veces incluso se aprenden cosas de memoria que luego se olvidan y quedó poco de ese proceso porque no hay realmente un aprendizaje profundo. ¿Cómo entonces se mide? Además tenemos la presión de mediciones y pruebas estandarizadas que hacen que finalmente nos volquemos más hacia la memorización de conocimientos o el entrenamiento de habilidades que la valoración del proceso, de esto de aprender aprendiendo, digamos. ¿Cómo giramos entonces? Con esa resistencia que a veces nos ponen yo creo que la prueba PISA pone un giro, ¿ya? Porque ahora estamos hablando de esto. O sea, ya valorar esto yo creo que es un gran bueno, giro. Por otro lado, yo conozco de algunas iniciativas que está llevando a cabo la Agencia de la Calidad de la Educación. En cuanto a cambiar el foco, si bien la evaluación individual a través de la prueba SIMSE, por ejemplo, es importante para conocer lo que está pasando en el país, bajarle el peso a esos resultados individuales, por un lado, y por otro lado, generar estrategias de evaluación, lo que llaman en educación se llama evaluación formativa, que es evaluación en el proceso, que es justamente lo que yo mencionaba antes, tú mencionabas antes, que cuando un grupo de estudiantes está trabajando, el docente se puede acercar y conversar con ellos. Cuando tú estás trabajando con 40 estudiantes, es muy difícil acercarte a 40 estudiantes, pero tienes 10 grupos de A4, ¿no es cierto? Es más fácil acercarte a 10 grupos durante la clase. Y te acercas al grupo y conversas con el grupo. ¿Te fijas? Y eso te permite ir entendiendo cómo van los estudiantes. Ese tipo de evaluación debe ser, de alguna manera, difundido y trabajado en el espacio educativo porque tiene tremendo importancia para el aprendizaje de los niños. Ahora, ¿tú dirías, Patricio, que en las escuelas que forman a los profesores está esta mirada incorporada o todavía hay un rezago? Porque el mundo y porque, no sé, la misma educación y los requerimientos de la educación van más rápido que la formación de los pedagogos. Mira, yo creo que hay varias cosas. Primero que nada decir que estamos en un proceso de cambio y estamos mejorando. O sea, y eso tenemos que mirarlo con mucho optimismo. Chile se está moviendo en todos los temas de la educación, ¿ya? Entonces,
con optimismo, pero yo creo que todavía falta mucho. Hay dos aspectos que yo considero que en la formación de profesores están muy presentes y quizás podrían cambiar un poco. Primero que nada, mucha importancia a la teoría. ¿Ya? La teoría del aprendizaje, las mismas materias, muy teóricas, a veces muy elevadas. Yo creo que hay un tema que hay que pensar mucho mejor de qué es lo que se le entrega al docente. ¿Ya? Y eso va junto, con mucha teoría, va junto con poca práctica, porque es un tema de espacio, de tiempo. ¿Ya? Entonces, en las universidades hay muy poca práctica. No estoy hablando que vayan a las escuelas a prácticas docentes, está bien eso, pero dentro de lo que es la enseñanza tiene mucho de práctica, de hacer hartas veces. ¿Te fijas? Entonces, eso yo creo que se echa de menos en la mayoría de los programas de formación, aunque yo creo que se están moviendo en esa dirección. Ahora, yo me imagino que con la reforma educativa que se está implementando en nuestro país hay hartos como espacios de oportunidad para poder aprovechar aspectos como este. Pienso, recién se acaba de promulgar la desmunicipalización, que va a ser algo que progresivamente va a ir entrando en vigencia, pero que busca justamente dotar de mayor espacio, de mayor autonomía, de mejores equipos directivos. Yo muchas veces escucho a profesores que se sienten como en una camisa de fuerza porque quisieran ser mucho más innovadores, quisieran romper con la sala tradicional y no han tenido todavía el espacio y la confianza. Con este tipo de ley, hoy día debiésemos tener más espacio para esos profes innovadores que están tratando de romper la estructura tradicional de la sala y que hace mucho rato le han dado esta relevancia, por ejemplo, al trabajo colaborativo. Sí, no me cabe duda, digamos. Hay muchos elementos que me parece que son muy importantes estos cambios, en particular la continuidad. ¿Ya? El hecho de que los equipos de las municipalidades normalmente cambien de manera, y eso lo he visto en un montón de municipalidades personalmente y lo sabemos, que cambian cada 4 años los equipos directivos de las municipalidades. Ya cambia el alcalde, incluso a veces del mismo partido, eso sucedió en Maipú, por ejemplo, que cambia el equipo directivo. Entonces eso resulta que y cambia el equipo directivo con otras ideas. Entonces, que le dé continuidad al proceso es muy importante. Por otro lado, también que sean más grandes estos equipos permite tener equipos técnicos con mayor capacidad para plantear problemas y resolver. Y otro elemento que yo creo que es muy importante, y es que también las reformas que se han hecho estos últimos años han entregado más recursos locales para desarrollo profesional. Y eso tiene que ser aprovechado por el sistema. Hay más recursos para que los docentes puedan desarrollarse. Y como tú dices, estos docentes que de alguna manera son más innovadores, pero también los otros. Porque es un problema de todo, ¿te fijas? Pero que tengan espacio ellos, pero que todos tengan espacio de poder mejorar sus prácticas y de sentir, fíjate que es lo importante, sentir que están haciendo un trabajo que tiene mejor resultado en sus niños. Porque eso es lo que todo profesor, yo lo he visto en todas las partes que he estado, todo profesor lo único que quiere es que sus estudiantes aprendan más. Ahora, cuando uno habla del trabajo colaborativo, que es lo que convoca esta entrevista, versus el trabajo individual, ¿cómo debiese componerse, digamos, un currículum de un colegio? Tenemos que pensar en salas que necesariamente ya estén en grupos y no todos mirando al pizarrón, que es algo que muchos ya hacen, y tenemos además modelos educativos nuevos que han llegado, los Montessori, por ejemplo, que tienen básicamente otras estructuras de las salas de clases, incluso ni siquiera un solo pizarrón, hay pizarrones por distintos lugares, son salas mucho más lúdicas, más interactivas. Y eso significa entonces nunca tener trabajo individual, o también el trabajo individual tiene una importancia, o ese trabajo individual siempre va complementado con el socializarlo, discutirlo con otro. ¿Cómo es la ecuación más lógica? Mira, a tu juicio? Yo creo que estas cuestiones se resuelven finalmente a nivel de las escuelas, ¿me entiendes? Porque se van creando cultura. Ya no creo que haya una manera de hacerlo, 20%, 50%, 80% de una u otra cosa. Yo creo que no va por ahí, va por la cultura que tú crees. Lo que no puede ser es que no haya trabajo colaborativo en la escuela. Pero no solo en actividades deportivas, voluntariado, etcétera, sino que en la sala de clase, en la sala de matemáticas que haya trabajo colaborativo, en la sala de lenguaje que haya trabajo colaborativo, en ciencias que haya, mira, imagínate ciencia, que es lo más colaborativo que hay en estos tiempos, trabajo colaborativo. ¿Te fijas? Entonces, ¿cuánto de cada cosa? Eso hay que irlo viendo, cada realidad, cada cultura lo va a tener que determinar. Pero que tiene que haber una cantidad importante, no cabe duda. Somos seres que nos gusta conversar con otros. Fíjate que cuesta ver niños en la sala de clase conversando libremente de matemáticas. Normalmente la comunicación se da entre el estudiante y el docente. El docente y los estudiantes o el estudiante, pero poco entre los estudiantes.
Una profesora que trabaja en uno de nuestros talleres, una vez comentó una cosa bien interesante, que salió del taller, los niños estaban trabajando en problemas en grupo. Y dice que se sorprendió de que cuando se tocó la campana, salieron 3 estudiantes que estaban trabajando en grupo, salieron discutiendo el problema. Dice, yo nunca había visto salir a recreo a 3 estudiantes discutiendo un problema. ¿Por qué discuten el problema más allá de la clase? Porque les interesa. Y porque es interesante trabajar con otros. Ahora, es bien interesante también porque en ese proceso de aprendizaje están ocurriendo más cosas que simplemente resolver el conflicto, el problema, el objetivo, la ecuación matemática, etcétera. Cuando hablamos de las habilidades del siglo XXI, no solo el trabajar en equipo es importante, hay una serie de otras habilidades que son relevantes. El tener pensamiento crítico, por ejemplo, el poder establecer una discusión, el poder argumentar, el poder tener la flexibilidad de cambiar de opinión o de readaptarse a una situación, el poder tolerar la opinión distinta del otro. Es decir, esto excede a que simplemente voy a lograr resolver la ecuación de matemática, sino que hay una serie de procesos paralelos de aprendizaje que ocurren en ese mismo momento. Justamente, si tú, por ejemplo, una cosa que se echa de menos a veces en las aulas chilenas es que los estudiantes tengan opinión sobre cuestiones de matemática, de ciencias, de historia, opinión, así como opinan sobre el fútbol, quizás algunos chicos, otras chicas opinan sobre otras cosas, ¿ya? Pero opinión sobre ciertas cosas de ciencia. Pero si tú no haces que los niños puedan discutir entre ellos y se interesen por ello, no van a tener opinión. Van a repetir lo que les dice el profesor. Además, es absolutamente relevante el trabajo en equipo. Tengo yo la sensación de que además esto facilita, sobre todo a aquellos niños que son más tímidos, que a lo mejor frente a una audiencia, yo me acuerdo cuando te sacaban a disertar de algo que tú no sabías, es realmente como intimidante. Cuando tú le das más valor a la interacción natural entre los niños, no está ese grado de exposición, fluye todo de manera mucho más natural. Fíjate que un grupo de 4 personas es casi íntimo. Tú ahí puedes decir, sabes que no entiendo nada. Pero en un grupo de 20, 30 no puedes decirlo. Te da susto decir eso, porque no sabes de dónde va. Pero en un grupo chico eso es súper importante. Poder trabajar con otro y poder decir lo que eres. Y eso permite aprender de ti mismo también. El trabajo en colaboración tiene otro elemento, y yo quisiera contártelo porque creo que no está presente en lo que se discute cuando se habla de trabajo colaborativo. Hay una estrategia que nosotros tenemos que la llamamos grupo al azar. ¿En qué consiste esto? Que cuando se va a trabajar en grupo, eso es el grupo colaborativo, nosotros llamamos trabajar en grupo, pero eso es trabajar en colaboración. Cuando se trabaja en grupo, la pregunta es cómo se eligen los grupos. ¿Ya? Hay varias opiniones. Uno dice, no, hay que dejar que los niños se reúnan de la manera que a ellos les gusta. ¿Ya? Entonces, los otros dicen, no, yo soy profesor y a mí me gusta que con este y tiene un mapa. La propuesta nuestra, haga grupos al azar. Y hágalo siempre al azar. O sea, lleven naipes, incluso a veces le puedo proponer a los mismos estudiantes que inventen un método para sacar al azar cómo se arman los grupos. Fíjate que lo que se ve cuando eso se hace de manera sistemática es impresionante. Y solo imagínate lo siguiente, una sala de clases segregada por origen étnico. ¿Ya? Naturalmente, por ejemplo, si hay una sala de clase donde hay niños de Haití, hay niños chilenos y hay niños peruanos, los haitianos se van a tratar de juntar. Claro. Los peruanos probablemente se van a tratar de juntar y los chilenos se van a tratar de juntar. ¿Qué pasa cuando la gente no conversa? No se conoce y se crean prejuicios. Ahora, si tú cada vez que trabajas en grupo los pones al azar, tú los vas a poner en esa intimidad que te digo, a trabajar en un problema. Eso crea una intimidad y una relación entre los niños. Y cuando eso se hace de manera permanente durante el año, en cada trabajo, de manera colaborativa, tú tienes que el curso empieza a conocerse de una manera totalmente distinta. No me cabe duda que este tipo de estrategia tiene un efecto muy fuerte en tema de género. Porque lo más probable es que cuando los profesores les digan a las niñas y a los niños cómo quieren trabajar, lo más probable es que los grupos sean por más género. Bien, claro, que estén en gran parte marcados por género. Y eso es nefasto, porque tienen que conocerse en lo que es la disciplina, la matemática, en la ciencia, en el lenguaje, en cada uno de esos temas, poder conversar niños y niñas, si son personas que tienen las mismas capacidades. ¿Te fijas? Entonces, yo lo digo, y es una cuestión bien trivial, pero trabajo colaborativo, pero con grupo al azar, es realmente una herramienta que no se usa porque no se conoce y porque no se le ha visto su valor. Bien, pues me parece muy interesante porque además termina también impactando en las sociedades, en sus grados de tolerancia, en sus grados de diversidad, pensando en una sala de clases inclusiva, además, para que todos se sientan realmente acogidos. Niños con necesidades educativas especiales, sí. Lo mismo.
No, muy relevante. Me parece que también es un aspecto súper central, ¿no?, de ese trabajo colaborativo que ojalá vaya aumentando, ya que a nuestros mismos estudiantes les importa tanto tenerlo, bueno, responder, y eso a lo mejor los engancha, los interesa. Ahora, claro, si a ellos les gusta, les interesa. Seguramente los va a enganchar mucho más en el trabajo diario en la sala de clases. Gracias, Patricio, por esta mirada. Bien, muchas gracias por la invitación. Que tengas una buena jornada. Que tengas buen día. Nos vemos.